Vamos a hablar acerca del fruto del Espíritu. Vamos a seguir y vamos a retomar esta serie y hoy vamos a hablar específicamente de la mansedumbre. Y antes de poder leer nuestra Biblia, quisiera que oráramos, pusiéramos en las manos del Señor este tiempo, que utilice mi vida, mis labios para poder compartir su palabra y que su corazón, nuestros corazones, porque la palabra del Señor también es para mí, puede ser una buena tierra y donde la palabra del Señor se siembre, de verdad se siembre y van a ver que tiene sentido con lo que voy a hablar hoy y que pueda dar mucho fruto. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos infinitas gracias por tu amor, tu misericordia, tu fidelidad, Señor, para nosotros cada día, cada mañana, Señor Jesús. Hoy reconocemos que sin ti nada somos y que hoy tenemos el privilegio de congregarnos, este grupo de hijos tuyos, hermanos en la fe, amados en el Señor, para poder darte gloria, para poder darte honra y también con el motivo, Señor Jesús, de que tú hables a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestras conciencias, Señor, y que tu palabra pueda sembrarse en nuestros corazones como buena tierra, Señor, y que traiga mucho fruto, Señor, y que podamos ver, Señor, el resultado de tu palabra en nuestras vidas y en todo lo que hacemos, pensamos, Señor, decimos, actuamos, Señor, que podamos, Señor, reflejar de la obra de tu Espíritu Santo en nosotros y que podamos ser luz, sal, Señor Jesús, y que podamos traer con nuestra vida, con nuestro actuar, el testimonio de que tú eres el Señor, que tú eres el Salvador y que tú transformas vidas. Gracias por tu palabra en esta mañana, que podamos exponerla, Señor Jesús, con temor, Señor, pero con liberalidad, Señor Jesús, para que tu pueblo, Señor Jesús, tus hijos podamos ser bendecidos en esta mañana. Gracias por eso, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Quisiera que a la par de donde tienen regularmente el link que se les envía con el contexto, con el resumen de lo que se habla, me gustaría que abriera su Biblia o encendiera su Biblia ahí en el dispositivo. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5:16, y aunque no va a estar acá, pero me gustaría que usáramos por un ratito la Biblia ahí, si tienen el libro, Gálatas 5. Gálatas capítulo 5, versículos 16 en adelante, porque quiero leerlo un poquito para que tengamos un poquito más de contexto y recordemos algunas cosas que son importantes antes de hablar del tema de la mansedumbre, ¿sí? Gálatas 5, versículos 16, y ahí tienen en su Biblia un pequeño título, no un subtítulo de ese versículo, de ese capítulo, y dice, las obras de la carne y el fruto del Espíritu, ¿sí? O sea, aquí vamos entonces a tratar de entender un contraste que Pablo está tratando de hacer entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Versículo 16, leamos juntos y dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Es evidente que aquí hay una lucha, ¿no? Para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Y aquí empieza un listado bien importante, aunque no exhaustivo, no están todas las obras de la carne, pero sí es un listado bastante enriquecedor y amplio para que lo entendamos. Manifiestas son las obras de la carne, que son, número 1, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Bueno, quisiera ir desarrollando y antes de entrar
de lleno al tema de la mansedumbre, de este fruto, quisiera entonces recordar aquí que Pablo en Gálatas, como lo acabamos de leer, está dando una amonestación, ¿sí? Cosas por las cuales os amonesto. Dice, ¿a quién está amonestando Pablo? ¿A impíos, a inconversos? No, a hermanos en la fe, ¿no? A creyentes, a cristianos, que aunque sean cristianos, Pablo nos recuerda que aunque seamos cristianos, todavía debemos de luchar con esa vieja naturaleza, luchar contra la carne, y que debemos recordar que aún estamos lidiando, hermanos, todos los días contra un elemento de nuestra naturaleza humana. A ver, ¿cuántos han oído la frase, pero monedita de oro no somos? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes de alguna manera se han excusado porque no le caemos bien a todos? ¿Sí o no? ¿Qué monedita de oro no somos? A más de alguien le hemos de caer mal. Contra alguien hemos de estar de alguna manera en disensión, ¿no? Procuramos obviamente todos los días estar bien y en paz con todos, pero seguramente que todos luchamos con cosas. A ver, levantemos la mano acá honestamente, hermanos, ¿cuántos luchamos todos los días contra alguna cuestión de la carne? ¿Sí? ¿Ya vieron el listadito eso de las obras de la carne? ¿Cuántos tenemos algo de eso? Y empezamos, ¿no? Alguna envidia, algún pleito, enojos, iras. Y estamos luchando todos los días contra eso. Ahora pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos conscientes de que estamos luchando contra eso? ¿Sí? Una cosa es que estemos conscientes y otra cosa es que de todo modo lo tengamos y ni cuenta nos demos, ¿verdad? Entonces, qué bueno que ya estamos conscientes, qué bueno que el enfermo se dé cuenta que está enfermo y que necesita un doctor. Porque el estado crítico de una persona es que no se ha dado cuenta de que está enfermo. Como diría, escuché la otra vez, una de las implicaciones del pecado y de las peores condiciones del pecado, hermanos, es que nosotros, o el pecador en este caso, ni siquiera se dé cuenta de su pecado. Y peor aún, la peor condición del pecado es cuando el pecador a su pecado ni siquiera le llama malo, sino que le llama bueno. No solo no se opone a él, sino al contrario, lo promueve porque según él es bueno. Es una de las peores condiciones del pecado, ¿sí? Entonces, nosotros debemos tener claro que aún siendo cristianos, todavía hay un elemento de nuestra naturaleza humana con la cual estamos lidiando todos los días. Hay elementos de nuestra vieja naturaleza con los cuales estamos lidiando todos los días. Ahora, Pablo está hablando en este capítulo, en estos versos, de un contraste, ¿no? Lo vimos, evidentemente que hay un contraste aquí entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Oyendo al doctor Sproul, él en una de sus enseñanzas hace la referencia que regularmente la iglesia y la iglesia actual no está exenta a esto. Regularmente anda buscando no los frutos del Espíritu, regularmente anda buscando los dones del Espíritu. No sé si se ha dado cuenta que hoy la idea de la iglesia es busque los dones, aquello que es emocionante, aquello que trae de alguna manera que llama nuestra atención. Eso es lo que regularmente está buscando la gente en las iglesias hoy. Andan buscando lo sobrenatural, lo emocionante, lo que es milagroso. Andamos buscando lo que trae dones del Espíritu. Esa es la característica de la iglesia hoy, que ha sido por muchos años y hoy tampoco es la excepción. Pero poco se habla, hermanos, del fruto. No sé si entienden la diferencia. Se habla mucho de los dones. A ver, ¿quiénes quieren tener dones? Amén. ¿Cuántos quieren tener? Sí. Pero de verdad, ¿cuántos van a dar el resultado del Espíritu, el fruto del Espíritu? De eso se habla poco. ¿No se ha dado cuenta?
que andamos buscando dónde se nos motiva a tener dones. Tenga dones, ore por dones. Y todo eso, pero poco se enseña acerca de dar el resultado del Espíritu, o sea, del fruto. Ahora, en este listado que hemos leído de las obras de la carne, claramente hemos entendido por lo que explica el apóstol Pablo, que el que practica tales cosas no heredará el reino de Dios. ¿Sí? Aquí hay una cuestión clara que nosotros debemos de tener esto, hermanos. Aquel que practica, que vive, que su modus operandi de todos los días es vivir bajo estos parámetros, ¿no? De envidias, de enojos, de borracheras. Ahora, si alguno de ustedes, hermanos, vive de acuerdo a esto, la recomendación es que vea en su conciencia y tenga la claridad de decir, ¿será que yo verdaderamente soy un hijo de Dios, soy cristiano? Pero por el testimonio que todos nosotros damos, seguro que nosotros somos hijos de Dios. Por lo menos lo podemos ver acá. Entonces, pero tenemos claro, hermanos, que si alguien practica, vive de acuerdo a esto, lo hace todos los días, es su manera de vivir y de actuar todos los días, esta persona, dice claramente Pablo, que no heredará el reino de los cielos. Muy diferente a nosotros, que probablemente alguna vez hayamos tenido un pleito. ¿Cuántos en algún momento hemos tenido una envidia? ¿Sí? Pero no vivimos practicando eso. Y tenemos la seguridad del Espíritu Santo de Dios, que hemos sido redimidos por su sangre y que si alguna vez cometemos este pecado, abogado tenemos ante el Padre. ¿A quién? A Jesucristo. Amén. Ahora, debemos de tener claro, para todos nosotros no es una cosa de dudar o de no conocer, que cuando uno cultiva una planta, cuando uno trabaja en esa planta, cuando uno la riega, cuando uno empieza a tratar de que tenga una buena tierra, un buen riego, y cuando uno la cuida, es evidente que esa planta va a dar fruto, ¿sí? O sea, el fruto es la consecuencia de un trabajo previo. Entonces hay que tener claro que hay un trabajo previo que hacer para dar fruto. Ahora, lo que se cultiva, lo que se trabaja, es lo que va a traer en algún momento fruto. Se va a obtener frutos de eso. Y aquí recordemos aquella palabra o la frase célebre de Cristo Jesús mismo: por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Por los frutos, por el resultado de lo que se ha cultivado, de lo que se ha trabajado. Secretamente o no secretamente, lo que se ha trabajado va a dar un resultado, hermanos, y por ese resultado es que se nos va a conocer. ¿Ok? Ahora, no todos tenemos dones, ¿sí? No a todos se nos exige por parte de la Escritura o por parte del mandato de Dios que tengamos todos los dones. Es evidente, hermanos, que acá todos tenemos diferentes dones. Algunos de ustedes tienen el don de servicio, algunos de ustedes probablemente tengan el don de la enseñanza, probablemente algunos de ustedes, hermanos, tengan el don de la misericordia, algún otro tipo de dones que Dios ha repartido a cada uno de nosotros. Y no se nos va a exigir a todos por todos los dones. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, Dios no le va a demandar a mi hermano Daniel, por ejemplo, un don que Dios no le haya otorgado. ¿Por qué? Porque es evidente por la Escritura que Él repartió dones a todos nosotros. Pero no todos se nos va a exigir por todos los dones. Algunos hermanos de ustedes probablemente no se les dio el don de ministrar en la alabanza, porque están más desafinados que Chespirito no sé si me entienden. No se les dio ese don. Hay algunos hermanos que no se les dio. Por ejemplo, yo pongo en esa situación a mi papá, pobrecito mi papá, porque mi papá siempre quiso ser músico. Compraba guitarras, ahí las tenía colgadas, yo de niño las miraba. Y tu papá la compró, tenía hasta 3. Y mi papá no sabía ni dónde poner re, menos mi y fa. O sea, mi papá no sabía, él quería, siempre había música en mi casa, pero a él no se le dio. En algunas ocasiones a mi padre se le daba la oportunidad y el privilegio de dirigir las alabanzas en la iglesia a la que asistíamos.
Y yo así de pequeño decía, a mi papá como que no se le dio. No, a mi mamá todo lo contrario, muy afinada. Entonces a mi papá no se le va a exigir por ese don, no sé si me entienden. Ahora, lo que sí se nos va a exigir a todos, entiendan hermanos, es por los frutos. A todos se nos va a exigir los frutos. Ninguno de nosotros va a tener excusa en decir, a mí no me exija Dios por este fruto. Por el amor, por la paciencia, por la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. A todos se nos va a exigir por todos los frutos. ¿Está claro eso? Entonces, a partir de ahí, hermanos, yo quiero desarrollar el tema de la mansedumbre. Vamos otra vez a buscar ahí Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vayamos también a ver Colosenses capítulo 3, versículo 12. Que eso nos demanda. Ahí Pablo otra vez a los hermanos en la fe, a los cristianos, les dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Cuántos de nosotros cabemos en esa descripción? No todos, ¿verdad? Y peor en ciertos momentos de la vida. No sé qué pasa a veces los domingos en la mañana donde y precisamente cuando voy a la iglesia es cuando más. No sé si a veces nos pasa eso, ¿verdad? Tenemos que tener claro, el pastor y predicador holandés George Bethune dijo lo siguiente, dice, quizás no haya gracia por la que se ore menos o se cultive menos que la mansedumbre. De hecho, se considera más como perteneciente a la disposición natural o costumbres externas que como una virtud cristiana. Y rara vez pensamos que no ser mansos es pecado. Probablemente la mansedumbre no está totalmente ausente de la comunidad cristiana, pero sí es cierto que este don de la mansedumbre no se valora tanto a como la Escritura nos dice que Dios la valora. ¿Cuántos hemos oído hablar de la mansedumbre? Muy poco, ¿no? Realmente no. Se habla de muchas otras cosas, pero hablar de la mansedumbre es poco. ¿Cuántos hemos orado, Señor, hazme manso? ¿Verdad que no oramos tanto por eso? Porque no se habla tanto. Esta virtud no se pide tanto. Regularmente pedimos sabiduría, pedimos prosperidad. Y regularmente en una mala dinámica de oración sacamos nuestro listado, ¿no? Dios, de peticiones. Dame. ¿Y cuántos nosotros aprendimos que la oración era solo un listado de peticiones? ¿Verdad que sí? ¿Se acuerdan? Gracias a Dios, al entendimiento que hemos tenido hoy, nuestras oraciones hemos entendido que llevan cierta dinámica, cierta estructura de adoración al Señor, de confesión de pecados, de glorificar a Dios, también de petición. Pero, hermanos, ¿cuántos de nosotros habíamos pedido acerca de, Señor, hazme manso? Sino al contrario, regularmente decimos la famosa frase, manso pero no. Y regularmente lo sacamos en ciertos momentos cuando de verdad, sí, la Biblia dice hay que ser mansos, pero no. ¿Verdad que sí? Regularmente ahí nos recordamos de esta virtud. Y lo pedimos poco. Hoy obviamente la recomendación va a ser que pidamos en nuestras oraciones también ser mansos y humildes como Cristo Jesús lo es. A veces no es un tanto confuso definir la mansedumbre. Porque a veces la mansedumbre se llega a confundir con la docilidad, la cual también es una virtud cristiana que debemos buscar y cultivar. El gran evangelista Billy Graham decía acerca de la mansedumbre que la mansedumbre es la apacibilidad en el trato con los demás. Muestra un respeto por los demás
y tiene cuidado de nunca ser insensible por los derechos de los demás. Se puede decir entonces que la mansedumbre es el acto de usar, escuchen esto, menos fuerza de lo que puedo usar en una situación dada. Quisiera resumir eso. Es más o menos el acto de utilizar menos fuerza de la que puedo utilizar en cierta situación. Ahora, la mansedumbre, al igual que los demás aspectos del fruto del Espíritu, es un rasgo activo que nos ayuda a describir la forma en que tratamos a los demás. Una ilustración inicial, aunque no es perfecta para desarrollar todo lo que la mansedumbre es, puede ser la manera en que una persona trata o lleva un objeto muy frágil. ¿A cuántos de nosotros se nos ha tocado en algún momento trasladar o llevar un objeto frágil? Hasta miedo nos da de tocarlo, ¿no? Porque es demasiado frágil. Tened cuidado porque... Ahora, veamos que este ejemplo o esta ilustración va a enseñarnos mucho acerca de lo que la mansedumbre es. Cuando uno trata de trasladar un objeto valioso, muy frágil, muy delicado, tiene que ser uno demasiado sensible a eso, al entendimiento de que este objeto es muy delicado. Por lo tanto, esta ilustración, si no es completa, nos puede ilustrar mucho eso. ¿A qué me refiero? Debemos entender que la mansedumbre se manifiesta en aquel que tiene el poder, no en el objeto. ¿A qué me refiero? La mansedumbre nunca se va a manifestar desde la debilidad. ¿A qué me refiero? Escúcheme. Una persona que es mansa y tiene mansedumbre es porque es lo suficientemente fuerte. No es porque es débil, sino todo lo contrario. Porque una persona que logra desarrollar mansedumbre es aquella persona que logró entender que debe usar la fuerza solo cuando es necesario. Y si no es necesario, él no debe utilizar la fuerza más que lo que debe utilizar en ciertos momentos. Ahora, depende desde la persona que tiene la fuerza y el poder. No está en el objeto que es débil, sino en la persona que tiene el poder. Ahí es donde se manifiesta la mansedumbre. Por ejemplo, se supone que un buen abogado hace negocios desde una posición de poder, porque tiene el poder para hacerlo, no porque no lo tienen, no sé si me entienden, porque tienen la autoridad para hacerlo. No es desde una posición de debilidad. Este ejemplo puede de repente ayudarnos a entender. El cristiano debe aprender a ejecutar esa virtud desde el entendimiento que tenemos nosotros ahora, poder para hacerlo. ¿Sí? Ahora, veamos los siguientes ejemplos para que entendamos que Dios tiene tanto poder, tanto dominio, que al mismo tiempo Dios puede ejercer ternura, mansedumbre. ¿Sí? Es porque Él tiene todo el poder, es que Él tiene la posibilidad de ejercer esta ternura. Vamos a ver estos pasajes bíblicos que nos van a ayudar a entender esto de Dios. Isaías 40:10 dice: He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Isaías 40:15, ahí adelantito dice: He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. 40, 25 y 26. ¿A qué pues haréis semejante,
¿O me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. En medio de este poder, en medio de este poderío de Dios que todos conocemos, que todos entendemos, también este mismo capítulo de Isaías 40 va a enseñarnos que no solo Dios es todopoderoso, tiene todo poder, todo dominio, al mismo tiempo nos va a enseñar Isaías que Dios tiene tanta delicadeza por los suyos. En medio del poderío de Jehová que se describe entonces en este capítulo se encuentran estas otras palabras en el mismo capítulo 40:11, que dice: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Aunque la Biblia habla del vasto poder de Dios, todos nosotros tenemos claro que Dios es poderoso. Él tiene dominio sobre las naciones. No hay quien se le oponga a Él. Tiene todo poder. Es todopoderoso. También describe la mansedumbre que hay en la naturaleza y carácter mismo de Dios. Esto nos ayuda a entender que cuando la Escritura nos habla de la mansedumbre, no está hablando en ningún momento de ningún elemento de debilidad. La Escritura, cuando habla de mansedumbre, no está hablando de una debilidad de carácter, hermanos. Todo lo contrario. Ya nos damos cuenta en la misma naturaleza de Dios. Cuando alguien es manso, entonces no estamos diciendo que es una persona débil. Porque si entonces deberíamos asignarle a Dios la característica de debilidad. Sino al contrario, Dios es todopoderoso y al mismo tiempo Él muestra su mansedumbre. Todo eso son las características de su carácter y de su naturaleza. Escribe Jerry Bryce lo siguiente: se necesita fuerza, la fuerza de Dios para ser verdaderamente manso. ¿Sí? Dice el Salmo 18:35, me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. En este caso, la palabra benignidad en otras versiones es traducida como mansedumbre y nos ayuda a entender un poco más el concepto de esto. Esto es como agacharse para ayudar a alguien, hermanos. Dios constantemente se inclina para ayudarnos y desea que hagamos lo mismo por los demás. Otra ilustración que puedo poner, un tanto reduccionista, pero puede funcionar, es como cuando usted, padre de familia, juega a los pulsos con su hijo, chiquitillo, ¿no? ¿De dónde demuestra usted cierta amabilidad? Con su pequeño hijo que está tratando de jugar a las fuerzas con usted, ¿no? A los pulsos. Y que regularmente hace un padre cuando está jugando con un hijo, regularmente hace como que el niño venció, ¿no? ¿Qué es lo que trata de demostrar? Decirle al niño, tú tienes fuerza, tú tienes poder, me venciste. Pero todos sabemos que el padre en cualquier momento lo puede vencer, ¿no? Porque tiene la suficiente fuerza para hacerlo. Pero con los débiles se demuestra manso, se muestra humilde. Es más o menos, esta ilustración nos puede ayudar a entender cómo es que Dios demuestra su mansedumbre. El mejor ejemplo de acá que podemos entender para ver este punto es la mansedumbre de Cristo. Vemos ejemplos del patrón de comportamiento de Jesús. ¿Se acuerdan? Jesús es sensible con los débiles. Jesús es firme con los poderosos. Nunca Dios trató a los fuertes y poderosos
menospreciando eso, sino que al contrario, cuando Dios trata con los fuertes y poderosos, con los orgullosos, con los arrogantes, Dios los trata de esta misma manera. Pero con los que son débiles, Dios los trata con mansedumbre, con humildad. ¿Se acuerdan ustedes el caso de aquella mujer adúltera que estaba condenada? ¿Sí? Cuando todos querían mostrar su fuerza y apedrearla, el único que podía haberlo hecho, no lo hizo. Él tenía el poder para hacerlo, tenía la fuerza, pero no lo hizo. Con los fariseos los trataba de otra manera, ¿no? Pero con los débiles, Jesús siempre les mostró mansedumbre, los trató con humildad, los trató con ternura. Ahora, Pablo apela ante los corintios por la mansedumbre y ternura de Cristo. En 2 de Corintios capítulo 10, versículo 1, en el Nuevo Testamento, se describe la mansedumbre de Jesús de la siguiente manera. Veamos cómo lo describe Mateo, aunque Pablo se lo apela a los corintios, en Mateo 11, 28, 30, dice lo siguiente: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El teólogo William Hendrickson dice que el Nuevo Testamento siríaco traduce la palabra manso como lleno de descanso. Es como si Jesús estuviera definiendo la palabra manso como aquel a quien vienen los cansados para hacerles descansar y darles reposo a las almas. Es por esta razón que en nuestras imágenes bíblicas Jesús encarna todo el concepto del descanso y del reposo. Cuando el Antiguo Testamento habla del reposo o habla del descanso, está apuntando a Cristo. Herman Bavinck llama a Cristo como nuestro Sabbat eterno. ¿Qué significa eso? Esto es en términos aplicativos, la gente descansa o está en paz alrededor de una persona o de algún cristiano que es verdaderamente manso. Otro pasaje que nos ayuda a mostrar la mansedumbre de Cristo es el siguiente: Mateo 12:20, dice: la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Jesús no fue un hombre violento, hermanos, aunque pareciera en cierto punto ejercer cierta violencia, ¿no? Cuando vamos al pasaje y cuando sacó a los mercaderes del templo, vemos a ese Jesús actuando con cierta violencia, pero Jesús en su patrón de conducta no era un hombre violento. La Biblia está describiendo a Jesús como una persona humilde que no iba a vociferar, ya que cuando lo arrestaron y lo juzgaron cayó como cuando un cordero era llevado al matadero. ¿Se acuerdan? No abrió su boca y no dijo nada. En esta sección de Mateo 12, nosotros podemos leerlo, leemos unos versículos atrás, habla de que él no va a levantar la voz, no va a gritar. Y esta contrasta con la dinámica de los fariseos, que sí querían actuar violentamente contra Cristo. Hay un contraste terrible de cómo actúa Jesús y cómo actúan los fariseos. Entonces esta sección contrasta simultáneamente el odio de los fariseos, ahí en el versículo 14 de este mismo capítulo, con la tranquilidad de Jesús que vemos en el versículo 9 y su gentileza aquí en el versículo 20. Cuando Jesús usa las frases la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará, se está refiriendo a dos metáforas que hacen referencia a la compasión de Jesús. La caña cascada no quebrará es aquella caña que ya está quebrada pero que no la va a arrancar, es aquella caña que ya
está a punto de ser arrancada y dice, Él no lo va a hacer. Al contrario. Cuando habla del pábilo que humea no apagará, significa aquella mecha que ya solo está sacando humito y que ya no da. Jesús no la va a apagar, sino que dice al contrario, la va a restaurar. Eso es lo que Jesús va a hacer con los débiles. Eso es lo que Jesús va a hacer con los que necesitan. A ver, ¿cuántos de nosotros somos probablemente esa vela que ya está a punto de acabarse? O esa caña que ya está quebrada, que decimos ya no más. Jesús va a actuar a favor de nosotros, los débiles, hermano. Entonces, la idea es que nosotros también sigamos ese ejemplo. Tratando a los demás con mansedumbre. Una vida que cultiva la mansedumbre generalmente provee un ambiente de paz y de tranquilidad a su alrededor. Las personas buscan estar cerca de aquel que es manso porque hay paz y tranquilidad. La forma en la que respondemos a opiniones contrarias a las nuestras es una buena prueba de mansedumbre. A ver cómo nos va en un debate. Cuando tenemos cierta discusión con nuestra pareja, ¿no? Con nuestros familiares. Cuando tenemos una discusión con aquellos que no opinan lo mismo que a nosotros. Con los del Real Madrid. Regularmente, hermanos, es en estos momentos donde es un buen ejercicio para que nosotros empecemos a tratar con mansedumbre a los demás, cuando hay gente que opina muy diferente a nosotros. Ahora, las personas buscan a aquella persona que se mantiene en paz. A ver, ¿a cuántos de ustedes les gusta estar con una persona violenta, enojada, que solo pleitos? A nadie le gusta andar con una persona así. ¿Ok? La forma en que respondemos a esas opiniones contrarias es una buena manera para que nosotros mostremos mansedumbre. Una persona mansa demuestra un alto respeto por la dignidad de otras personas. Cuando conversa y persuade, lo hace con firmeza. Eso es bien claro. Cuando usted va a hablar de sus convicciones, lo hace con firmeza, pero con mansedumbre. ¿Sí? Nunca tratando de imponerse ni tampoco de intimidar a los demás. Una persona mansa nunca hace uso de la coerción o de la amenaza. No grita para faltar el respeto, no es brusca y siempre está lista para tener consideración hacia los demás. A pesar de esto, una persona mansa nunca tiene miedo de expresar sus opiniones. ¿Sí? Otra vez repito, si es claro, una persona mansa no es aquella persona que es débil, que está ahí escondida. Una persona mansa es una persona firme en sus convicciones, que no tiene temor de expresar sus convicciones, pero que trata a los demás con bondad, ¿sí? No ejerciendo violencia. Lo hace de una manera adecuada, de acuerdo a la manifestación del fruto del Espíritu. No le teme a la oposición, no es resistente a los que piensan diferente. Busca la instrucción haciendo todo lo que esté a su alcance sin dejar de pedir a Dios para que disuelva algunas controversias que probablemente hayan. Si en algún momento hirió a otra persona, una persona mansa busca enmendar su error, vendando con palabras de consuelo y de alivio a esas heridas que haya causado. Si se entera del pecado de un hermano, no lo menosprecia ni le desagrada, no chismosea ni agrega dolor a lo que ya está sucediendo por causa del pecado, sino que al contrario, va a llorar con el hermano y orará fervientemente por su arrepentimiento y su restauración, tal como Pablo lo dice, Gálatas 6, capítulo 2. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El manso es gentil, también es considerado, es decir, que no es intransigente, escucha razón, no insiste en la humillación del otro, sino
en considerarlo a pesar de una falta. Esta virtud, hermanos, es parte claramente contraria a la rigidez que mostraban los fariseos, quienes buscaban adherirse estrictamente a la tradición. Es la muestra de Cristo Jesús mismo, es diferente. Jesús, con mansedumbre y consideración, expuso en varias ocasiones la rigidez y absurdidad de los fariseos. El creyente que practica mansedumbre nunca se percibe como un rígido, un implacable, un inflexible. Claramente en sus convicciones más fundamentales, el creyente no dará su brazo a torcer, hermanos. Pero eso puede hacerse con mansedumbre, no dejando de ser firme, pero siempre con consideración. Esto es bien claro, no podemos dejar de ser firmes en nuestras convicciones. En búsqueda de la mansedumbre, los varones generalmente, los hombres, contienden con un espíritu de mansedumbre cuando se confunden con el supuesto hecho de perder su virilidad o de mostrar debilidad. ¿Sí? A veces pensamos que los hombres no podemos ser mansos, porque soy macho, ¿no? Peor si soy de Zacapa, ¿no? Peor si soy del campo. A mí, así me enseñaron. A mí que no me tienten, ¿sí? Regularmente somos eso. Y las mujeres se ríen y no se quedan atrás. Hay mujeres que son mucho más violentas que un hombre. El ejemplo clásico de las películas de Cantinflas, ¿no? Donde llega aquel policía a ver qué problemas familiares hay y el que está sentado en la silla humillado es el pobre marido, ¿sí? Y aquí Cantinflas le dice a que no se atreve a pegarle aquí enfrente mía porque es policía. Ah, me canso, dice la señora. Y le empieza. Ahora, el ser manso y humilde, hermanos, no tiene que ver con quitar esa virilidad en los varones. Probablemente lo confundamos. Y hermano, que quede claro, no debemos de confundir. Ser manso no implica quitar nuestro aspecto varonil, ¿sí? Ni nuestro aspecto fuerte. Otra vez repito, nuestras convicciones no se van a quitar por ser una persona mansa. Al contrario, se fortalecen porque ya quedamos claros que la mansedumbre se demuestra desde la fortaleza, desde el poder, desde una persona que tiene fortaleza. ¿Sí? Primera Tesalonicenses 2:7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Pablo mismo nos ayuda a entender que un hombre, un varón muy masculino, puede y debe tener este aspecto del fruto del Espíritu sin dañar su naturaleza masculina. Tal vez la mejor aplicación que podríamos extraer de este concepto es el siguiente: sé duro y manso, duro contigo mismo y manso con los demás. Amén. Para terminar, hermanos, entonces, el fruto de la mansedumbre es una manifestación del Espíritu en nosotros. Recordemos que el fruto del Espíritu es el resultado de la obra del Espíritu en nosotros. Debe demostrarse. El pastor William ha tratado de dejar esto claro. Nuestras obras, nuestro fruto es el resultado de la obra de fe que hubo en nosotros. ¿Sí? Se tiene que demostrar. Repito las palabras de Jesús: por sus frutos los conoceréis. Hay una manifestación en nosotros de la obra del Espíritu Santo. Y a mí me gustaría dejarle claro eso hoy. Crea, hermano, que el Espíritu Santo está trabajando en usted. Que el Espíritu Santo es poderoso. ¿Cuántos de ustedes ya se dieron cuenta que dejaron de ser muchas cosas que antes hacían o que antes eran? ¿Cuántos de ustedes antes eran muy enojados? Y ahora siguen siendo enojados, pero no tanto. ¿Han visto cambios ustedes en su vida? ¿Se lo han dado cuenta? Miren, yo de verdad lo cuento así a manera de testimonio.
Yo era una persona enojada, terriblemente enojada. En mi adolescencia mi mamá me decía, ¡ay, muchachito! O sea, ¿pero por qué te enojas tanto? Me decía mi mamá. Y yo más enojado todavía. Más me enojaba. Y antes de dar lo último, para los pasos para dar, en lo último, ustedes me conocen, pues obviamente soy amante de la música. Yo me enojaba en mi casa hasta por oír música. Imagínense, mi mamá ponía música y yo me enojaba, alegaba por eso, hacía berrinche en la casa, porque mi mamá ponía música. Y cada vez que yo me enojaba, es que pone música. Mi mamá decía, ay, mi hijo, por usted lo voy a quitar. Ajá. Vaya, mi hijo. ¿Está enojado? Vaya pues, que le vaya bien. Ahí mire cómo le hace con su enojo. Y fui entendiendo y ahora el Espíritu Santo fue trabajando en mí, hermanos. Ahora mi esposa dice que me pasé al otro lado. Pero bueno. Pasos a dar. Terminemos con esto, hermanos. Pasos a dar, entendiendo que la mansedumbre es un aspecto que debemos nosotros cultivar, ¿sí? Que debe haber ese resultado en nosotros como parte de la obra del Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Pasos a dar. Número 1, pedir fervientemente en oración que el Señor desarrolle esto en nuestro carácter, hermanos, ¿sí? Otra vez, repito lo que dije al principio, hemos orado por ser personas mansas. Si no lo hemos hecho, empecemos a hacerlo, oremos. Señor, no solo dame sabiduría, hazme una persona mansa, una persona humilde. Recuérdese que al orgulloso Dios lo mira de lejos. Al humilde, al manso, Dios lo va a tener de cerca. Número 2, preguntar a los que nos conocen de manera íntima su opinión honesta y una descripción clara de cómo somos en cuanto a este aspecto. Bueno, esa es tarea. Quedémonos, mira, ¿será que cómo me miraste en este aspecto? ¡Ja! Mejor ni me hubieras preguntado. Hagamos ese ejercicio cuando estemos de buenas, por favor, para que podamos tener una buena conversación, ¿sí? ¿Cómo miras ese aspecto en mi vida? ¿Será que soy manso? Y entonces el otro se va a aprovechar para decir todo lo demás. Tranquilos. Acuérdense que un mansedumbre habla con humildad, no tratando de imponerse, pero hagamos este ejercicio, hermanos, creo que sería muy bueno. Número 3, afrontar con honestidad y humildad las opiniones y empezar a cambiar. Amén. Difícil aceptar esas opiniones. Pero hagámoslo y empecemos a cambiar. 4, identificar casos personalmente en donde nos quedamos cortos en la práctica de esta virtud. Identifica, ¿te acordás de esta ocasión? Aquí no fuiste lo suficientemente manso. Y mejor casi no voy a hacer ejercicio con mi esposa porque ya seguro que ya tiene el listado de cuántas veces. Aquí vas a hacer. Con fecha, y estabas vestido de esta manera. Pero hagamos ese ejercicio. Recordemos, sí, pues aquí me faltó, aquí actué mal, ¿sí? Y empecemos a tratar de cambiar en esta práctica. Y lo último, memoricemos pasajes de la Escritura sobre estos casos, ¿sí? Repitámoslo. La palabra de Dios, hermanos, cómo cambia, ¿no? Tiene poder, es poderosa. Y tiene el poder de transformarnos. Memoricemos pasajes que nos ayuden en esto. Por lo demás, hermanos, por ejemplo, aquí ese pasaje, por lo demás, hermanos, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, todo lo apacible, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto, pensad. Es importante. Yo le repito a Karen, que leer los proverbios y memoriarlos me ayudó un montón. ¿Sí? El callarme me ayudó muchísimo. ¿Sí? El sabio, sí, calla, dice. Hay más virtud en el necio cuando se calla. Imagínense. Entonces, es bueno que nos aprendamos versículos que nos ayuden con esto. ¿Por qué no terminamos en esta
en esta mañana antes de tener nuestra oración y cantar nuestra doxología final, haciendo este análisis y tratando de llevar a la práctica estas cuestiones y luchar porque seamos personas mansas, ¿sí? Eso no nos va a quitar la fortaleza de lo que somos, ¿sí? ¿Está claro? Amén. Pongámonos de pie entonces, hermanos.